Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del podcast de Vali Consultores. Estamos hoy presentes con Mónica Gasca, directora ejecutiva de la Asociación de Hidrógeno Colombia. Bienvenida, Mónica. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí acompañándolos. También nos acompaña Jonathan Ávila, socio fundador de Vali Consultores. Bienvenido, Jonathan. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, damos inicio a la conversación y Mónica, queríamos empezar por preguntarte ¿cómo ves el tema de la transición energética en América Latina? ¿Cómo ves este panorama y esa transición que tiene uno de los temas de la agenda de prioridad para la región? Bueno, pues nosotros desde la Asociación de Hidrógeno, digamos que tenemos un panorama de la transición energética bastante amplio, porque claramente somos uno de esos vectores energéticos que contribuye a la materialización de esa transición energética. En particular, Latinoamérica es una región que está muy bendecida en términos de recursos renovables. Tenemos mucha agua, tenemos mucho sol, mucho viento, y eso nos hace como ser el centro del panorama de la transición energética a nivel mundial. Lo que vemos es que Latinoamérica se está posicionando como la región exportadora de energías renovables no convencionales hacia el mundo y que vamos a tener un cambio de paradigma en el que siempre hemos vivido en temas de sector energético. Antes éramos una región que importaba toda su energía porque estaban pues importando una energía de combustibles fósiles, hidrocarburos, pero ahora vamos a ser una región exportadora porque vamos a poder exportar todo ese recurso renovable, hidráulico, solar y eólico que tenemos. Mónica, ¿cómo estás? Pues gracias por tu primera respuesta. Nosotros pues vamos a usar un poco el paper que te mandamos de guía, pero evidentemente hay muchas preguntas que creo que pueden estar surgiendo durante el espacio y pues me cuentas tú qué opinas, qué te parece. Yo quiero ir por lo más simple, ¿me entiendes? O sea, finalmente es la Asociación de Hidrógeno de Colombia. Quisiera que me contaras un poco cómo surgió, por qué en este momento, y cuéntanos además a todos la importancia del hidrógeno, porque creo que falta mucha pedagogía en el tema. Hay mucha confusión entre hidrógeno azul, hidrógeno verde, los tipos de hidrógenos, y pues también quisiera hablar un poco como qué es lo que puede hacer Colombia realmente en este tema. Más allá de que empecemos a hablar del tema de renovables, me parece interesante empezar por ahí, si estás de acuerdo. Bueno, claro que sí. Digamos que en temas de transición energética hay bastantes etapas. La transición energética es una diversificación de la canasta energética, no es una sustitución en ninguno de los casos, es crecer ese pie energético que tenemos y ese crecimiento se hace a través de distintas formas, distintos energéticos o en este caso, como es el caso del hidrógeno, distintos vectores energéticos. El hidrógeno es como el siguiente paso de la transición. La transición empezó incluyendo fuentes de generación eólica, solar, geotermia, biomasa dentro de las matrices de generación eléctrica. Eso era lo que veíamos antes como transición energética. Después fuimos incluyendo otro tipo de tecnologías, como por ejemplo las baterías para el almacenamiento de energía eléctrica, y ahora estamos hablando de vectores energéticos o vectores limpios, como es el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene una particularidad y es que puede ser un sustituto a ciertos combustibles, porque el hidrógeno podría llegar a reemplazar la gasolina, el carbón, el gas natural en algunos de sus usos. Entonces, es una posibilidad, este vector energético es una posibilidad de sustitución de otros combustibles que sí tienen un porcentaje de contaminante cuando se usan digamos, en los diferentes usos industriales o procesos productivos. ¿Y por qué surge la asociación? Bueno, esto fue parte del gobierno anterior en Colombia. El gobierno Duque desarrolló la hoja de ruta del hidrógeno como un siguiente paso dentro de la transición energética de nuestro país. Esa hoja de ruta es una hoja de ruta bastante robusta que hace un análisis tanto de competitividad como Colombia puede jugar dentro de este mercado del hidrógeno. Y ahí hay un tema muy importante y era lo que tú decías de los colores. El hidrógeno tiene un arco iris de colores, hablamos de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno blanco, fucsia. Colombia en su hoja de ruta se centró en dos hidrógenos principales, en el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Aquí hay que hacer un paréntesis, es decir, el hidrógeno lo hemos utilizado durante mucho tiempo.
El hidrógeno es el combustible que propulsa los cohetes, lo utilizamos como insumo industrial en los procesos de refinería y en esto pues Colombia con su empresa estatal Ecopetrol tiene bastante experiencia de utilización de hidrógeno, pero ese hidrógeno era un hidrógeno gris o es todavía un hidrógeno gris. El hidrógeno gris, ¿qué quiere decir este color? Este es un hidrógeno que viene del reformado de metano, es decir, se coge la molécula del gas natural y se separa. Y en esa separación queda por un lado el hidrógeno y por el otro lado el carbono. Lo que pasaba antes, o lo que todavía sigue pasando en los procesos productivos de hidrógeno gris, es que se captura el hidrógeno, pero el carbono se suelta a la atmósfera. Y por eso es un hidrógeno que es contaminante. ¿Qué tenemos ahora? Ahora se está empezando a hablar de nuevas tecnologías, todo esto es gracias a la innovación. Tenemos una máquina que se llama el electrolizador. Ese electrolizador lo que hace es que coge la molécula del agua y separa la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno. Entonces, como subproducto ya no vamos a tener carbono. Lo que tenemos es oxígeno que se puede liberar al ambiente sin generar ningún daño, digamos, al cambio climático ni ningún daño ambiental. Eso básicamente son los colores del hidrógeno y en Colombia pues tenemos una hoja de ruta enfocada en dos colores. El verde, porque tenemos un recurso increíble en términos de solar y de eólica, sobre todo en la parte norte del país, en el departamento de La Guajira, y el azul. Y se hizo un análisis del hidrógeno azul, que es, y aquí hago otro paréntesis, coger el hidrógeno gris y ponerle un sistema de captura de carbono. Ese sistema de captura de carbono lo que hace es que en vez de botar ese carbono al ambiente, lo captura y se puede o utilizar en otro proceso productivo o enterrar en el subsuelo para almacenarlo y que no afecte el cambio climático. Entonces, Colombia, al ser un país que tiene unos departamentos que dependen de la economía del carbón, de la economía del gas natural, decidió dentro de su hoja de ruta analizar el hidrógeno azul también. Y en esa hoja de ruta hay 60 acciones y unas metas a 2030. Dentro de esas acciones, una de ellas fue la creación de la Asociación de Hidrógeno para promover el ecosistema, traer inversión, promover el conocimiento. Y así nacimos nosotros. Nosotros en Hidrógeno Colombia tuvimos nuestro lanzamiento en septiembre, al mismo tiempo que se lanzó la hoja de ruta del país. Súper completo y súper interesante. Ahí, frente al tema de tecnologías, tú mencionaste a Ecopetrol. Con todo el cambio que está proponiendo el gobierno del presidente Petro, ¿cómo se articula tanto el trabajo de la asociación como esta hoja de ruta marcada por el gobierno anterior? Siento yo que al plantear las metas, tanto el ministro Campo como con el cambio que va a haber en Ecopetrol, imagino yo que ahí se va a explorar muchísimo más a profundidad este tipo de tecnología más que cualquier otra. Sobre todo porque Ecopetrol tendría la posibilidad, dijéramos, de hacer un salto de rana en términos de conocimiento para meterse en este tema de manera industrial. ¿Qué trabajo se ha venido haciendo? ¿Qué ves tú? ¿Cómo ves el futuro de esto y la competitividad de nosotros, los colombianos, en un mercado internacional de este producto? Bueno, yo creo que empecemos hablando de Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que, gracias a todo su capital humano, ha tenido una hoja de ruta de transición muy bien enfocada. Ellos han ido incluyendo dentro de su portafolio la energía solar, están mirando energía eólica, están mirando el tema del hidrógeno y han sido, digamos, muy contundentes en que saben que como una empresa de hidrocarburos tienen que hacer una transición y tienen que ser cada vez más sostenibles. Ellos en sus procesos productivos utilizan hidrógeno gris para bajarle, digamos, el grosor a los crudos. Entonces, la estrategia de ellos en este momento está centrada en desarrollar hidrógeno verde para poder utilizar en sus procesos productivos, pero también analizar qué modelos de negocio adicionales pueden desarrollar. Entonces, acaban de lanzar un centro de innovación en el Caribe junto a la Cámara de Comercio de Cartagena, donde están haciendo una investigación en términos de innovación de hidrógeno y están probando un electrolizador con un Toyota Mirai en la ciudad de Cartagena, que es un carro a hidrógeno que tenemos en este momento ya circulando por las calles de Cartagena. Eso es un avance bastante grande. Yo creo que el gobierno anterior dejó lista la hoja de ruta, pero este gobierno, el gobierno Petro, tiene la responsabilidad de implementar esa hoja de ruta. Y además es una responsabilidad que lleva consigo una celeridad importante, porque nuestras metas son a 2030.
Ya estamos en 2023, el tiempo está volando, o sea que 2030 es ya. Siento que el gobierno Duque ha estado bastante comprometido desde el nivel de presidencia con decir queremos hacer hidrógeno verde porque es un vector energético sostenible. Sin embargo, nos falta un poquito aterrizarlo a cada uno de los ministerios. Es importante que para que cumplamos esas metas de cambio climático, no solamente esté el deseo de que queremos tener hidrógeno verde, sino que empecemos, uno, a reglamentar en los diferentes ministerios cómo va a ser usado el hidrógeno, cómo va a ser usado el hidrógeno en transporte, en agricultura, qué va a ser ciencias, y así ir, digamos, aterrizando ya la regulación en cada uno de los sectores. Y también es muy importante que empecemos a mirar qué incentivos le podemos dar a este tipo de inversiones, porque las inversiones en sostenibilidad, en transición energética, necesitan incentivos, son inversiones normalmente con tecnologías que apenas están empezando su desarrollo, que necesitan apoyo en términos financieros. Por ejemplo, nosotros para las energías renovables no convencionales tuvimos los incentivos de la ley 1715 que fueron muy buenos, ayudaron a traer la inversión que está desarrollando en este momento los proyectos de generación de energía eléctrica con renovables. Para hidrógeno necesitamos lo mismo. En la ley de transición energética del 2021 se homologaron esos beneficios de las renovables no convencionales a los proyectos de hidrógeno. Sin embargo, los proyectos de hidrógeno tienen un CAPEX tan alto que necesitan más incentivos. Eso por un lado. Y por el otro también es el compromiso del gobierno debería estar también manifestado en identificación de la demanda y darle incentivos a la demanda para que consuma unos energéticos más limpios. Esto es lo que está haciendo Europa ha sido muy exitoso en tener desarrollo de proyectos de generación de hidrógeno y de sus derivados y pues flujos de inversión. Ahora, nosotros en términos de competitividad pues tenemos que ponernos las pilas porque Estados Unidos hace unos meses sacó el Inflation Reduction Act, que son unos beneficios a la inversión limpia. Y para hidrógeno en particular, ellos dan $3 de subsidio por cada tonelada de hidrógeno, por cada kilogramo de hidrógeno, perdón. Entonces, eso los ha hecho volverse extremadamente competitivos de un momento a otro. Las inversiones están fluyendo desde Europa hasta Estados Unidos y nosotros tenemos un precio dentro de nuestra de ruta que es bastante competitivo. Nosotros tenemos una meta de tener un precio de $1,7 por kilogramo de hidrógeno verde a 2030. Pero con estos nuevos incentivos que están desarrollando otros países, pues ya de pronto no vamos a ser el cuarto país más competitivo en temas de hidrógeno verde, como lo dice la IRENA, si no nos ponemos las pilas. Entonces hay que seguir complementando el marco regulatorio y de incentivos que tenemos hasta el momento. Ahora, volviendo al tema de la diferencia entre el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, da la impresión que tú estás planteando que es más fácil para nosotros el desarrollo del hidrógeno verde, ¿o me equivoco? No es que sea más fácil, es que en temas de tecnología de captura de carbono no hay tantas tecnologías que ya estén en el punto, digamos, de precio competitivo o de desarrollo para su implementación. Entonces hay proyectos que se están desarrollando a nivel mundial, pero la mayoría de proyectos que se ven son proyectos de hidrógeno verde. Y lo mismo está pasando en Colombia. Nosotros desde la asociación somos 38 empresas y las que están desarrollando proyectos se están enfocando en proyectos de hidrógeno verde. Hay otro tema importante con el hidrógeno azul. Este tipo de proyectos necesita tener identificados dónde se va a enterrar ese carbono. Y en Colombia todavía no tenemos una identificación de qué lugares del subsuelo podríamos utilizar para ese almacenamiento. Entonces, hay cosas que todavía tenemos que trabajar. Aquí hay un problema, o no un problema, sino como un paradigma, y es que mientras nosotros adelantamos un análisis de dónde son esos lugares donde podemos enterrar ese carbono y las tecnologías de captura de carbono se siguen consolidando y siguen bajando sus precios, pues los electrolizadores están bajando de precio rápidamente porque se están desarrollando muchos proyectos de hidrógeno verde. Entonces, en términos de diferencia de costos, pues se va volviendo cada vez más rápidamente el hidrógeno verde más competitivo y digamos que se va reduciendo el espacio que tiene el hidrógeno azul. No quiere decir que no se pueda hacer, se podría hacer y hay muchos países que lo están desarrollando, pero sí lo que estamos viendo en el panorama de cómo se está desarrollando el mercado colombiano es predominantemente verde. Es que hay un par de cosas ahí que me parecen interesantes. Hace relativamente un rato
el presidente Petro en un anuncio dijo que él quería convertirse en una potencia en energías renovables. A mí ese comentario me pareció un poco extraño porque él mencionaba venderle energía a California, por ejemplo. Y en su momento, pues yo lo que pensaba es cómo va a hacerlo si finalmente los renovables están enfocados es en eólicos y en solar, y pues depende del nivel de transmisión que usted tenga realmente poder hacer eso. O más allá, meterse en el mercado de baterías tampoco es un mercado natural para Colombia, en donde no creamos baterías ni tenemos los insumos primarios para la creación de baterías. Eso está más en el sur de Latinoamérica. Entonces, finalmente creo que el único espacio real donde uno puede hablar de exportación de renovables es el tema del hidrógeno, y conectado a el potencial que puede tener Ecopetrol en ese sentido, más lo que haga uno como industria para el uso interno, como tú dices, en lo agrícola. Pero si uno está hablando de convertirse en una potencia de energía renovable, solamente lo podría hacer con hidrógeno. Hasta este momento, me equivoco, si no sería con aumentar la transmisión al punto de que se atraviese Centroamérica y México para llegar a un espacio como California. Sí, no te equivocas. La verdad, la forma de exportar energía que se ve más factible es a través del hidrógeno. El hidrógeno tiene una particularidad y es uno de sus beneficios, es que es versátil. Si tú el hidrógeno lo mezclas con nitrógeno, lo vuelves amonia. El amonia es líquido y lo puedes transportar en buques. Ya actualmente hay un mercado de amonia que transporta a través de buques de un país a otro, porque tenemos un mercado de fertilizantes que utilizan amoníaco para su producción. Entonces, ese método de transporte ya existe y uno puede transportar el amonia y después volver el amonia a hidrógeno y separarlo del nitrógeno. Entonces, la forma más fácil, sí, de exportar energías renovables sería el tema de hidrógeno. Por el momento se está exportando a través de amoníaco en forma líquida. Sin embargo, en el mundo, nosotros todavía no. Entiendo. Nosotros apenas estamos empezando a desarrollar proyectos piloto de hidrógeno. Hay empresas realizando el desarrollo de proyectos de amonia, pero no hemos, digamos, que exportado ninguna tonelada de amonia verde ha salido de Colombia. Hay un tema muy importante y es el tema de la transmisión. Igual sigue siendo importante para Colombia y para el mercado de hidrógeno. Hay mucho potencial en la zona de La Guajira, tanto solar como eólico, que puede ser explotable y que puede ser utilizado para la producción de hidrógeno. Y muchos de esos proyectos van a necesitar en alguna medida conexión, sobre todo para tener un respaldo para los electrolizadores. Entonces, si queremos realmente ser un potencial exportador de energías renovables, igual necesitamos seguir habilitando los proyectos de fuentes no convencionales de energía, y para eso necesitamos seguir desarrollando nuestra infraestructura de transmisión. Ya interconectar países en términos de transmisión es más difícil, es algo que se ha estado trabajando desde hace muchos años. Colombia está haciendo un trabajo con Panamá, esto lo está apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, es un tema lento, pues porque son dos regulaciones distintas, es una coordinación binacional. Entonces, lo más factible en este momento sí sería volvernos un productor de hidrógeno y de sus derivados y empezar a exportar de esta forma nuestro potencial de energía renovable. Entendido. Ahí tú mencionabas 38 empresas. ¿Estas empresas están tratando de utilizar el hidrógeno verde o están tratando de convertirse en exportadores? ¿Cuáles son las características de esos asociados? Bueno, tenemos de todo, que yo creo que es una de las ventajas de ser la asociación nacional. Nosotros tenemos firmas desde servicios de consultoría, de abogados, servicios técnicos, firmas de equipos. Por ejemplo, está Cummins, está Siemens Energy, que hacen los electrolizadores. Tenemos firmas de gases industriales que tienen un conocimiento de manejo de gases, porque no hay que olvidar que en el manejo del hidrógeno hay un tema muy importante y es la seguridad. El hidrógeno es un gas volátil y siempre hay que tratarlo con cuidado. Entonces, en estas empresas de gases industriales, por ejemplo, están Air Liquide, Messer, que son nuestros miembros, y tenemos otras empresas que están haciendo
proyectos ya o impulsando o aliándose con otras para desarrollar los proyectos de producción de hidrógeno, como Sumitomo Corporation, como EDF Renovables, como Engie, como Enerfin. Y por otro lado tenemos demanda. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra asociación está Metropol Sostenible, que es una empresa de movilidad que está empezando a hacer pilotos de hidrógeno en buses aquí en Bogotá. Entonces, tenemos de todo y lo bonito de la asociación es que es un lugar donde todos se encuentran y empiezan a crear alianzas para el desarrollo de sus proyectos. Esto no es algo que solamente haya pasado en Colombia. En el mundo, los proyectos de hidrógeno se están desarrollando entre grupos empresariales porque tienen tantas, digamos que tantas partes en las cadenas de valor con diferente conocimiento en cada una de ellas, que es mejor hacer alianzas con las empresas más expertas en cada uno de esos eslabones. Perfecto. Óyeme, y volviendo al tema de las exportaciones mencionadas en el mercado de Estados Unidos, ¿quiénes son los mercados que están demandando la importación de hidrógeno en este momento y por qué ellos no lo pueden hacer? Listo, mira, nosotros en este momento tenemos una producción de hidrógeno, más o menos con las últimas cifras de IRENA, de 90 millones de toneladas al año. Eso va a crecer hasta 525.000 millones de toneladas en 2050, porque el mercado va a crecer muchísimo. Entonces, los países lo que están haciendo es analizar cuánta capacidad de producción de hidrógeno verde, sobre todo porque el hidrógeno que está, digamos que mayormente promocionado en el mundo es el hidrógeno limpio, el hidrógeno completamente limpio verde. Ellos están analizando cuánta capacidad tienen de producción y cuánta capacidad necesitarían de importación para suplir sus necesidades industriales. Entonces, aquí lo que se ha visto es que, por ejemplo, Europa tiene muchos países que o no tienen el recurso renovable disponible o no tienen la disponibilidad de tierra disponible para generar la energía verde y después hacer el hidrógeno verde que necesitan. Entonces, Alemania es uno de ellos. Alemania es un país que tiene unas metas de disminuir sus emisiones en el sector industrial completamente, tener un sector industrial limpio, y no tienen el terreno para desarrollar todo el hidrógeno, toda la capacidad de hidrógeno que se necesitaría para cumplir esa meta. Entonces, Alemania, ya sabiendo eso, lo que está haciendo es generar alianzas con distintos países. Entre esos países está Colombia. Ellos vienen trabajando con Colombia desde el 2020, 2019, por ahí, mirando el tema del hidrógeno. Y así con otros países. Y lo que ellos están haciendo es sacar unas convocatorias, son como unas subastas internacionales, donde ponen un precio y ponen una cantidad de un producto, por ejemplo, amonia, y los países se pueden presentar para ganarse esas subastas. La primera subasta que sacaron está para entrega 2027, 2025, entonces pues Colombia digamos que no participó en ningún proyecto de Colombia porque no estamos listos. Entiendo que Chile sí tiene unos proyectos más adelantados y ellos están mirando cómo entrar a ese tipo de subastas. Y otros, digamos, países que también tienen esta particularidad son los países asiáticos, por ejemplo, Japón o Corea. Estos dos países tienen también unas metas muy importantes en desarrollo de hidrógeno y no tienen la capacidad de producirlo todo internamente, entonces están haciendo alianzas con otros países para importar. O sea, en nuestro caso, nuestro comprador no sería Estados Unidos por el simple hecho de que hay suficiente tierra en ese espacio para que ellos puedan desarrollar los proyectos de hidrógeno verde. Sí. Nosotros tenemos que enfocarnos en países industriales o postindustriales con un tamaño pequeño de tierra y para el consumo interno de nosotros, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que es importante no descuidar el mercado local, porque es importante que nosotros también como país cumplamos con nuestras metas de descarbonización, pero es muy importante habilitar el mercado de exportación de hidrógeno y de derivados, porque eso va a traer que se desarrollen proyectos a escala grande y que tengamos economías de escala que puedan habilitar el mercado local. Eso es muy importante. Estados Unidos, por ejemplo, ellos habían estado muy tranquilos con el tema del hidrógeno, no habían sacado ninguna hoja de ruta, ellos tienen una asociación también. California, pues es un estado que está muy adelantado, sobre todo en temas de movilidad de hidrógeno, pero como país no habían dicho, digamos que nada, no habían hecho ningún anuncio. Y cuando sacaron estos beneficios, pues fueron muy contundentes en decir,
Nosotros no necesitamos importar ningún hidrógeno, tenemos los recursos porque ahí tienen mucho viento y tienen sol en algunos lugares, y tenemos la tierra y vamos a volvernos un productor de hidrógeno para suplir nuestras necesidades y si nos queda para exportar. Muy probablemente se conviertan en exportadores como lo hicieran también con gas natural. Exactamente. Líquido, perdón. Sí, exactamente. Ellos fueron muy fuertes con ese mensaje del subsidio de $3 a cada kilogramo de hidrógeno verde, en decir, nosotros siempre hemos sido una potencia energética y en este caso pues no nos vamos a quedar atrás. Que creo que es un muy buen incentivo y lo que se está viendo es que algunas inversiones están migrando de producirse en Europa a producir el hidrógeno en Estados Unidos, solo por este subsidio. Ahora pregunta, ¿por qué China no está metido en este tema? China sí está metido en este tema y ellos están produciendo electrolizadores. Lo que pasa es que el mercado chino pues tiene sus particularidades por su tema político. Es un mercado bastante hermético. Entonces ellos sí están en el tema, pero hacen pocos anuncios públicos. Entendido. En ese caso, pues pareciera que el panorama es que Ecopetrol no necesita es mirarlo como un objetivo, tal vez una alternativa, sino que dentro del mercado internacional, frente a la competencia que se puede prestar, teniendo en cuenta que hay que hacer el reemplazo de fósiles a 2050, debería estar completamente metido de cabeza en este tema para la producción interna y tener una capacidad de exportación para aprovechar el boom que se viene del 2025 al 2030. No entramos en la primera fase, depende de este gobierno que podamos entrar en las segundas fases para mercados como el europeo y los asiáticos, en aquellos donde nosotros podamos entrar por la falta de tierra, como es el caso de Japón y Corea del Sur, imaginaría yo. ¿Cierto? Sí, de acuerdo. Y yo creo que Ecopetrol lo ha hecho muy bien en su plan. Ellos tienen una hoja de ruta de hidrógeno, tienen una hoja de ruta de transición energética también. Ellos lo han hecho muy bien en que están mirando el hidrógeno como un reemplazo del hidrógeno gris que utilizan. Entonces, cómo yo vuelvo mi proceso productivo más sostenible utilizando un hidrógeno verde, pero también cómo yo tengo nuevos productos dentro de mi portafolio. Entonces, ellos bajo el liderazgo de Felipe Bayón y de Jamie Baez en la vicepresidencia de bajas emisiones, han hecho un plan de empezar a mirar, bueno, ¿qué tal si podemos hacer amoníaco? ¿Qué tal si podemos utilizar hidrógeno verde para movilidad? ¿Qué tal los combustibles sintéticos? Porque es que el hidrógeno, y vuelve y juega, la versatilidad es lo que nos ayuda. El hidrógeno, cuando tú lo mezclas con moléculas de carbono, lo puedes volver combustible sintético, entonces gasolina limpia, sintética, o gas natural sintético, o diésel. Y esto ya lo están haciendo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, Chile tiene un proyecto de combustibles sintéticos con Porsche. Ahí, por ejemplo, me haces pensar también en que se tiene que buscar sinergias con, por ejemplo, otros emisores. Las empresas de termo que de alguna manera pueden tener carbón, y este país es potencia de carbón, podría pensar en que los planes de captura de carbón se unan de la mano del hidrógeno azul con los planes de ellos, con el fin de abaratar costos, pero también de tener capacidad frente a los terrenos donde se debe guardar este carbón capturado, como lo mencionas, y hacer unos planes que sirvan de alguna manera para ambos sectores. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que las alianzas son muy importantes. Lo que también es importante aquí mirar es, igual el objetivo tiene que seguir siendo reducir ese carbono. Entonces, digamos, si tú produces el carbono en A y lo único que haces es transportarlo a B para soltarlo, pues es el mismo carbono. Y es cero, neutral. Exacto, lo que se está viendo a nivel mundial es que la alternativa que sería mejor es una captura de carbono del aire, eh, que realmente no saliera ese carbono de un proceso productivo, sino que lo cogiéramos del aire, y lo utilizáramos en la producción de otros energéticos o en la producción de otros insumos, y no pues generar una nueva fuente de carbono para tener estos nuevos combustibles. Por ejemplo, el proyecto de Chile también tiene una fuente de carbono la toman del aire. Entonces, es importante, yo creo que la tecnología va a ir avanzando.
y lo que hemos visto con el hidrógeno y con sus derivados es que sí hay que crear alianzas entre compañías porque también se pueden utilizar los subproductos. Entonces, por ejemplo, hay proyectos en Chile de producción de hidrógeno que tienen aliados empresas mineras que utilizan el oxígeno en su proceso productivo. Es un mercado, digamos que muy nuevo y muy bonito en decir, bueno, esto lo podemos desarrollar simplemente si nos coordinamos y si cooperamos entre todos. Sí, no, o sea, ahí hay un par de temas y es finalmente, esto debería ser parte de los diálogos entre los países latinoamericanos, más si Chile está metido y más si nosotros tenemos empresas como Ecopetrol, Petrobras, que de alguna u otra manera tienen que hacer un análisis de este tipo de capacidades, ¿cierto? Mira, para finalizar y pues teniendo y agradeciéndote de verdad por tu tiempo en todos estos temas, primero quisiera preguntarte, insistir en un punto porque ha estado durante toda la charla y es, ¿qué hace falta para que estemos listos como país? Para que me lo pongas como en una lista de cosas para hacer, para que quede muy claro a los oyentes de qué es el panorama que tenemos que trabajar en los próximos años. Y lo otro es, ¿qué te gustaría decir también para que quede registrado entre estos temas que nos haya quedado por fuera de las preguntas que yo te he venido haciendo? Bueno, solamente quiero decirte algo antes de cerrar las preguntas y es, en temas de cooperación regional, nosotros tenemos una cooperación regional muy activa. Por ejemplo, la asociación es miembro de una alianza entre asociaciones regionales, estamos con México, con Chile, con Perú, mirando cómo se van desarrollando los mercados en los diferentes países y cómo podemos cooperar entre todos. La idea también es que miremos si tenemos la posibilidad de desarrollar un mercado regional para suplir esa demanda mundial de hidrógeno verde que vamos a tener. Entonces, esa cooperación internacional se está dando. Hemos tenido mucha ayuda también de la banca multilateral. Por ejemplo, la hoja de ruta de Colombia se hizo con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Mundial también está apoyando otro tipo de iniciativas en temas de hidrógeno. Ahora tenemos al Banco Europeo. Entonces ya hay una cooperación y lo que hay que resaltar también es que Colombia es el segundo país más adelantado. Y aquí conecto con la última pregunta de cierre, es, nosotros somos el segundo país en la región más listo para el desarrollo de hidrógeno verde. Sin embargo, hay otros países que están moviéndose muy rápido, como Brasil, y si nosotros no empezamos ya a desarrollar esa regulación en cada uno de los sectores para que se pueda utilizar el hidrógeno y podamos desarrollar los proyectos, porque un tema de los proyectos es, bueno, yo desarrollo mi proyecto, pero ¿quién me va a comprar ese hidrógeno? Y si Sí. yo no tengo demanda que me garantice que me va a comprar ese hidrógeno, pues yo para qué estoy produciendo el hidrógeno. Entonces, primero, el tema de la regulación. Es importante que cada uno de los sectores donde vayamos a utilizar el hidrógeno tenga esa regulación. Segundo, el tema de infraestructura. Sí, ahí qué pena te interrumpo con el tema de infraestructura porque me da vaina que no dije esto, pero pues o sea, ¿cuáles son los puertos listos para esto? Guajira, ¿se va a utilizar un puerto en Guajira? Porque me imagino que si todo está en Guajira, ¿para qué atravesarse hasta Buenaventura? Entonces, ¿cuáles son los mercados que se van a utilizar? Y me preocupa mucho el tema de seguridad con la volatilidad que tú planteas. Si bien se hace con amonia, no sé qué requerimientos de infraestructura hay que tener en puerto para que cuando nosotros tengamos posibilidad de venta internacional realmente estemos listos con esas capacidades y no tengamos los problemas que hemos tenido en puertos precisamente para la salida de otros insumos y la entrada de otros. Sí, yo creo que este tema es clave y es un tema que por lo que hemos escuchado desde la asociación lo tiene en mente este gobierno. Tenemos que identificar cuál va a ser ese puerto por el cual vamos a exportar el hidrógeno. Nosotros, como tú dices, pues nuestro mayor potencial está en La Guajira, pero construir un puerto tiene sus particularidades, tiene su tiempo además, es demorado, entonces ¿cuánto nos vamos a demorar? Esto, cuánto, o sea, ¿cuál será la fecha en la que podremos exportar si es un puerto? Que no van a usar los mismos de carbón. Puede ser que se usen los mismos de carbón y se haga alianzas, pero esos puertos viven llenos hasta donde tengo entendido. Claro, entonces lo que hay que hacer es hay que tener una identificación de, bueno, de los puertos que yo tengo en Colombia, en cuál se puede hacer aplicación.
y qué ampliación es la que necesito. Y esto se hace evaluando cuáles son las facilidades que hay en el puerto y qué necesitaría yo adicional. Los tanques de almacenamiento del amonía, si los grandes barcos pueden entrar al puerto, todo este tipo de análisis de infraestructura portuaria nosotros no lo tenemos. Lo que vemos en la asociación es que hay dos, digamos que sociedades portuarias moviéndose muy fuertemente. Está Cartagena, que Cartagena puede ser un hub de hidrógeno y en esto nosotros desde la asociación tenemos una alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena porque ellos quieren ser un hub de hidrógeno del país, tienen el recurso para producirlo, tienen una industria bastante desarrollada en Cartagena y además tienen el puerto y es un puerto que ya maneja en algunos casos un poco de amonía. Entonces, hay otra sociedad que es Barranquilla, pues Barranquilla, que también tienen Magdalena, también tienen una posibilidad de tener un puerto que podría ser un exportador. Ese puerto también tiene sus particularidades en términos de calado, en términos de cómo se mueve el río Magdalena y eso cómo afecta los niveles del puerto. Entonces, ¿qué falta en infraestructura, sobre todo para habilitar el mercado de exportación? Bueno, ¿por dónde vamos a sacar ese hidrógeno? Y cómo el gobierno también se va a comprometer, ¿no? Porque esto no es solamente de los privados podemos hacer el proyecto, tener el hidrógeno listo, pero los puertos, pues si necesitamos hacer ampliaciones, el gobierno tiene que estar involucrado en este tema para definir cuál va a ser el 1 o 2 puertos por donde vayamos a sacar nuestro hidrógeno. Ese es un tema muy clave, entonces vamos en regulación y en infraestructura. Otro tema muy importante, incentivos. Los incentivos con la reforma tributaria en algunos casos para el desarrollo de proyectos renovables se vieron un poco afectados. Esto para proyectos de hidrógeno que los homologaron, pues también nos pega un poquito. Y es importante dimensionar que un proyecto de hidrógeno es 3, 5 veces más grande que un proyecto de fuentes no convencionales de energía, porque tenemos todo el CAPEX del electrolizador. Entonces, necesitamos unos incentivos tributarios, pero no solamente para la oferta. Entonces, mejorar esos incentivos a la oferta debería ser uno de los estudios a analizar, pero también desarrollar incentivos a la demanda debería ser uno de los temas principales que desarrolle este gobierno. Nosotros desde la asociación estamos trabajando, por ejemplo, con la Unión Europea para hacer un análisis de identificación de demanda y de mirar cuáles serían esos cuellos de botella que tiene esa demanda para empezar a utilizar hidrógeno verde y cómo generamos estrategias o incentivos para habilitar esas demandas, porque nosotros también queremos que el mercado local se desarrolle. Claro. Incentivos. Y yo creo que cierro con un tema que a mí, la verdad, me parece que abre mucho las puertas, que es un incentivo a la oferta. Y es lo que yo personalmente pienso que Chile, que ha hecho Chile muy bien. Ellos sacaron un fondo de 50 millones de dólares para apoyar proyectos, fueron 6 o 8 proyectos que tuvieron una asignación de fondos. Estos fondos pues fueron del gobierno chileno. Y eso ayudó a que los proyectos grandes de hidrógeno se empezaran a desarrollar. Y con nosotros en la asociación tenemos las empresas que están también en Chile desarrollando. Ellas lo que dicen es, bueno, no es que nos hayan dado la mayoría de plata que necesita nuestro proyecto, no, pero nos dieron la seguridad de que el gobierno está comprometido con el tema, de que la banca multilateral está comprometida con este tema, que realmente es algo que quieren desarrollar y que no van a parar, porque son inversiones tan grandes que necesitan una estabilidad jurídica, una estabilidad del marco regulatorio. Y yo creo que ese es un mensaje para cerrar. Hemos tenido un gobierno, digamos, que ha llegado con mucho movimiento, que ha sido muy mediático y a veces desde el tema de la inversión uno ve que la gente empieza como a tener un poquito de miedo. Y siento que los mensajes positivos tienen que empezar a replicarse de esto sí es lo que queremos, el hidrógeno es lo que necesita Colombia, tiene una posibilidad increíble para darnos nuevos empleos, para la reindustrialización, para darnos ingresos, para tener otro, digamos que producto de exportación. Entonces, sí la estabilidad jurídica, las reglas de juego claras, que tengamos Son importantes. Una institucionalidad que proteja las inversiones, eso es clave para que este mercado realmente se pueda materializar. Entendido, te lo agradezco un montón por esta información, espero que les sea útil a las personas que nos estén escuchando. Creería yo que vale la pena o hacer un segundo podcast o incluso mirar en tema de escribir un paper con los puntos de regulación que consideres importantes.
termino preguntándote, ¿Ecopetrol debería crear una empresa solamente dedicada a esto interna o algo por el estilo? No, no, la verdad no sé. Yo siento que Ecopetrol hasta el momento lo ha manejado muy bien. Ellos, Ujú. pues ya una vicepresidencia de soluciones bajas en carbono, que está liderada además por una mujer admirable que es Jamie Bades, que ha trabajado en sectores, nos representa a nivel internacional. Entonces, siento que dentro de Ecopetrol ya han creado como su esquema organizacional para el tema de hidrógeno, no solamente de hidrógeno, sino también de sus derivados y por el momento pues creo que es lo indicado. Mónica y Jonathan, gracias por el espacio. Y a las personas que nos escucharon en el podcast de hoy, los invitamos a estar pendientes a nuestras redes sociales y futuras publicaciones.